And when he changed his form, the morpha, which means that he changed from supernatural to natural. Y cuando él cambió su forma de enmorfe, lo cual significa que él cambió de lo sobrenatural a lo natural, And he just changed his mask. y él simplemente cambió su máscara. And otherwise, it's like a drama. He was acting. En otras palabras, es como un drama. Él estaba actuando. In the Greek, when they would change their mask, maybe one player might have acted in several different parts. En el griego, cuando ellos cambiaban su máscara, quizás en un drama, uno de los actores pudo haber actuado varias partes. And my daughter present here, they just had at the high school a drama. Y mi hija, que está aquí presente, ellos acaban de tener un drama ahí en el colegio. And one boy that I know played about 4 parts. Y ellos, un joven a quien yo conozco, actuó en unas 4 partes. But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character. Pero él iba detrás de la cortina y cambiaba su máscara para así poder salir y personificar otro personaje. Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, Ahora, si tomamos las profecías del Antiguo Testamento concernientes a lo que sería el Mesías, you can compare it with the life of Jesus, and you've got it exactly who Jesus was. se pueden comparar con la vida de Jesús y ahí uno tendría exactamente lo que Jesús fue. He was not just an ordinary man. He was God, Martha. Él no fue simplemente un hombre ordinario, él era Dios en morfe. He was changed from the supernatural into the natural form of a man. Él fue cambiado de lo sobrenatural a la forma natural de un hombre. Yet he was God manifested in the flesh, veiled by human fleshly veil. Sin embargo, él fue Dios manifestado en la carne, velado por un velo carnal humano. And you watch the Old Testament. Y vea usted bien el Antiguo Testamento. I know that I'm speaking to a mixed up audience tonight from different parts of the world. Yo sé que estoy hablando a una audiencia mixta en esta noche de todas partes del mundo. And we are here to find out Y estamos aquí para descubrir what are we doing? qué somos, qué estamos haciendo, Where are we getting to? qué somos, a dónde es que vamos, What's happening? What does all this mean? qué está pasando, qué significa todo esto. And now we find in here that if you Jewish men and women Y ahora hallamos aquí que si ustedes, hombres y mujeres judíos, and the rabbis in the temple in the days gone by, if they'd watched the Bible, the prophecies, instead of the traditions, y los rabinos en el templo en los días pasados, si ellos hubieran vigilado bien la Biblia, las profecías, en lugar de las tradiciones, they would have recognized who Jesus was. ellos hubieran reconocido quién era Jesús. They would have never called him Beelzebub. Ellos no le hubieran llamado Belzebú. They would have never crucified him. Ellos no le hubieran crucificado. But it all had to act out. That's part of the drama. Pero todo eso tuvo que actuarse. Todo es parte del drama. And they were blinded on this case. Y ellos fueron cegados en este caso. It's like many of you men and women here tonight, maybe my age or a little older, Es como muchos de ustedes, hombres y mujeres, aquí en esta noche, quizás de mi edad o mayores. you remember here in America years ago, before the Chinese, Ustedes se acuerdan aquí en América, hace varios años, los chinos. my brother just introduced here that come on my mind when I was talking to him. Mi hermano que presentaron aquí, eso me vino a la mente cuando yo estaba hablando con él. How that they couldn't speak English and they run the laundry. ¿Cómo es que ellos no podían hablar inglés y ellos manejaban las lavanderías? And you go to his laundry to get your laundry done. Y uno llegaba a su lavandería para que le prepararan la ropa. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. Y el lavandero chino tomaba un papelito y lo partía en cierta forma. You take one part of the tag, he'd take the other part. Usted se llevaba una parte del papel y él se quedaba con la otra parte. But when you come back to claim your belongings,
those two pieces of paper had to dovetail. Pero cuando usted regresaba para reclamar sus cosas, estos dos pedazos de papel tenían que encajar. And if it didn't dovetail just exactly right, Y si no encajaban perfectamente, you couldn't impersonate it in any way. Because he had one piece and you had the other. y usted no podría personificarlo de ninguna manera, porque él tenía un pedazo y usted el otro. And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. Y si fuera personificado, entonces usted tenía derecho de reclamar lo que era suyo. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract. Y entonces usted podía obtener lo que le pertenecía cuando usted poseía la otra parte del contrato. So is it tonight. When we got the other part of the contract, Y así es aquí en esta noche, cuando en realidad tenemos la otra parte del contrato. God tore his son into at Calvary, Cuando Dios partió en dos a su Hijo allá en el Calvario, taking the body up for a sacrifice and sent the Spirit down to us. That once lived in a man, Jesus, tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el Espíritu a nosotros, el cual antes vivía en un hombre, Jesús. that same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Ese mismo Dios está velado en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract. Esos dos pedazos tienen que unirse, luego usted es parte del contrato. God did this to be better known to man when he made himself man. Dios hizo esto para darse a conocer mejor al hombre cuando él se hizo hombre. I was reading a story some years ago, Yo estaba leyendo una historia hace varios años, and in this story it said a great noble king. I forget the name of it just now. I wasn't thinking about speaking of the story. y en esta historia decía que un gran rey muy noble, se me olvida su nombre, yo no estaba pensando relatar esta historia, It's perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say. y quizás fue ficción, pero nos lleva a un punto que nos da una base para lo que queremos decir. This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. Este rey era un rey tan noble y tan amante de sus súbditos. So one day before his guard and his royalty, he said, Al grado que un día ante su guardia y toda su realeza, él dijo, today you see me for your last time for many years. hoy ustedes me están viendo por última vez por muchos años. And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? Y su guardia y sus nobles le dijeron, buen rey, ¿por qué dice usted eso? Are you going to a foreign country somewhere to become an alien? ¿Va a salir usted hacia un país extranjero, algún lugar, para ser un extranjero? He said, no, I'm staying right here. Él dijo, no, me voy a quedar aquí mismo. He said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant. Pues dijo, yo voy a salir entre mis súbditos. Yo voy a llegar a ser un campesino. I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to till the ground with the toiler. Yo voy a cortar leña con el leñador. Voy a arar la tierra con el agricultor. I am going to prune the vines with those who prune the vines. Voy a cortar las viñas con aquellos que podan las viñas. I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing. Seré uno de ellos para así estar mejor informado sobre lo que ellos están haciendo. And I love them, and I want to be more acquainted with them personally. Y yo los amo, y yo quiero estar mejor informado sobre ellos personalmente. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way. Ellos no me conocerán, sin embargo yo quiero conocerlos en esa forma. And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones that's in the palace, Y al día siguiente, cuando sus delegados, toda su gente lo vio, o los que estaban en el palacio, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, lo vieron quitarse la corona y colocarla sobre el asiento, el trono, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people. se quitó la túnica y se puso ropa de campesino
y salió a caminar entre el pueblo común. Now, in that little story, we find out then about God. Ahora, en esa historia descubrimos algo acerca de Dios. They said to the king, King, we want you, we love you, we want you to remain king. Ellos le dijeron al rey, Rey, te queremos, te amamos. Nosotros queremos que permanezcas como rey. But he wanted to become one of them to know them better, Pero él quería ser uno de ellos para conocerlos mejor that they'd know him better, really what he was. y para que ellos lo conocieran mejor a él, verdaderamente como él era. It would display to them what he really was. Eso desplegaría ante ellos lo que él en realidad era. And that's what God did. Y eso es lo que hizo Dios. He changed himself from being Jehovah God to become one of us, Él se cambió de ser Jehová Dios para llegar a ser uno de nosotros, that he might suffer, he might taste death, que así pudiera sufrir, así él pudiera probar la muerte. he might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. Él así podría conocer lo que era el aguijón de la muerte y tomar sobre sí mismo la pena de la muerte. He laid aside his crown and his robe and became one of us. Él puso a un lado su corona y su túnica y llegó a ser uno de nosotros. He washed feet with the lowly. Él lavó pies con los más bajos. He dwelt in the tents with the poor. Él moró en tiendas con los pobres. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Él durmió en el campo y en las calles con los desamparados. He become one of us, that he might understand us better. Él llegó a ser uno de nosotros para que pudiese él entendernos mejor a nosotros And that we might understand him better. y para que nosotros pudiésemos entenderlo mejor a él. Now, I think in that we find out that changing himself, what he did. Ahora pienso que en eso hallamos que él al cambiarse lo que hizo, If you'll notice, he came in the name of three sons. si lo notan, él vino en el nombre de 3 hijos. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David. Él vino en el nombre del Hijo del Hombre y en el Hijo de Dios y en el Hijo de David. He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet the Son of Man. Él vino como el Hijo del Hombre. Ahora en Ezequiel 2:3, Jehová mismo llamó a Ezequiel el profeta el Hijo del Hombre. Son of Man means a prophet. Hijo del Hombre significa un profeta. He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, Él tuvo que venir de esa manera para dar cumplimiento a Deuteronomio 18:15, en donde Moisés dijo, the Lord your God shall raise up among you a prophet, likened unto me. el Señor vuestro Dios levantará de entre vosotros un profeta semejante a mí. He never called himself the Son of God. He referred to himself the Son of Man. Él nunca se llamó a sí mismo Hijo de Dios, él se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, Because he had to come according to the Scripture. porque él tuvo que venir de acuerdo a las Escrituras. See, he had to make those two pieces of torn paper, Ven, él tuvo que hacer que esos 2 pedazos de papel roto, the Old Testament prophecy and his own character, to be exactly the same. la profecía del Antiguo Testamento y su propio carácter, fueran exactamente iguales. So he come the Son of Man. Come in that form. Por eso él vino de esa forma como el Hijo del Hombre. Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God. Luego hallamos, después de su muerte, entierro y resurrección, él llegó al día de Pentecostés como Hijo de Dios. God, the Spirit, in the form Holy Ghost. Dios, el Espíritu, en la forma del Espíritu Santo. What was he doing? He was changing himself, ¿Qué estaba haciendo? Él se estaba cambiando, making himself known to his people in a different form, dándose a conocer a su pueblo en una forma distinta, like the Holy Spirit, which is God. como el Espíritu Santo, el cual es Dios. He came to deal through the church ages as
Son of God, the Holy Spirit. Él vino para lidiar a través de las edades de la iglesia como Hijo de Dios, el Espíritu Santo. But in the millennium, he comes as Son of David to sit on the throne of David, King. Pero en el milenio, Él viene como Hijo de David para sentarse en el trono de David, Rey. He was to take the throne of David. Él debía de tomar el trono de David. He's on the Father's throne now. Él ahora está en el trono del Padre. And then he said, he that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my Father's throne. Luego Él dijo, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. So in the millennium, he'll be Son of David. Así que en el milenio, Él será el Hijo de David. What is it? The same God, all the time, just changing his mask. ¿Qué es? El mismo Dios siempre, solamente cambiando su máscara. I am to my wife a husband. Para mi esposa, yo soy su esposo. Did you notice the Syrophoenician woman said, "Thou son of David, have mercy"? ¿Han notado ustedes lo que dijo la mujer sirofenicia? Dijo, Hijo de David, ten misericordia. He never even bothered him at all. Eso ni le atrajo a él la atención. She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David. Ella no tenía ningún derecho de llamarlo a él así. Ella no tuvo ningún derecho sobre él como hijo de David. He's the son of David to the Jew. Él es el hijo de David para el judío. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. Y ahora él vino, pero cuando ella lo llamó Señor, para ella él era Señor, entonces fue que recibió lo que pedía. Now, as he's just changing himself. Ahora, como él simplemente se estaba cambiando. Now, in my home, I'm three different people. Ahora, en mi hogar yo soy 3 personas distintas. In my home, my wife has claims on me as husband. En mi hogar, mi esposa tiene derechos sobre mí como esposo. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father. Mi hija, sentada allí, ella no tiene derechos sobre mí como esposo, yo soy su padre. And my little grandson there, I'm grandfather to him. Y para mi nietecito allí, yo soy su abuelo. So he has no right to call me father. Así que él no tiene ningún derecho de llamarme padre. I'm not his father. My son is his father. Yo no soy su padre, mi hijo es su padre. I am his grandfather. But I'm still the same man. Yo soy su abuelo, pero sigo siendo el mismo hombre. And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people. Y lo que Dios hace, Él simplemente se cambia para mostrarse a esa generación, para darse a conocer a ese pueblo. And that's what we're here to find out tonight. And what way is God supposed to make himself known to this people and in this time? Y eso es lo que hemos venido a descubrir aquí en esta noche. ¿En qué forma debe Dios darse a conocer a este pueblo y en este tiempo? He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. Él cambia su máscara, Él cambia su aspecto, pero Él nunca cambia su disposición. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another. Él no cambia su naturaleza, Él simplemente cambia su máscara de una a otra. He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is. Él lo hace para revelarse más claramente al pueblo, para que ellos puedan conocer quién es Él y qué es Él. In Hebrews 1 we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days through his Son, Jesus. En Hebreos capítulo 1 leemos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, Jesús. Now the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods. Ahora los profetas, dijo Jesús cuando Él estaba aquí en la tierra,
Ellos serán dioses. You call those gods who the Word of God came to, and the Scriptures cannot be broken, he said. Vosotros llamáis dioses a quienes vino la palabra de Dios, y las escrituras no pueden ser quebrantadas, dijo él. Said, how you can condemn him then when he's the Son of God? Dijo, ¿cómo podéis condenarlo a él cuando él es el Hijo de Dios? See, the Word of God is allotted to each age, what it's to be. And Jesus was a fulfillment of all the prophecies. Ven, la palabra de Dios es otorgada a cada edad, lo que ha de ser, y Jesús fue el cumplimiento de todas las profecías. In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him. En él moraba la plenitud de la deidad corporalmente. Eso estaba en él. He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. Él es el que estaba en José. Él es el que estaba en Elías. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king. Él es el que estaba en Moisés. Él es el que estaba en David, un rey rechazado. His own people had rejected him as king. Su propio pueblo lo había rechazado como rey. And as he went out of the courtyards, a little afflicted fellow crawling around did not like his government, his system. Y mientras él salía del patio, del palacio, un hombre afligido, arrastrándose, que estaba disgustado con su gobierno, su sistema, And he spit upon him. y él le escupió. And the guard pulled his sword and said, well, I'll leave that dog's head on him, spitting on my king. En eso el guardia sacó la espada y dijo, dejaré que la cabeza de ese perro permanezca en él, y él escupiendo sobre mi rey. And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed. Y David, quizás ni dándose cuenta de lo que estaba haciendo en el momento, pero él fue ungido, And he said, let him alone. God's told him to do this. y él dijo, dejadlo quieto, Dios le ha dicho que haga eso. And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, a rejected king. Y él subió al cerro y lloró sobre Jerusalén, un rey rechazado. Did you notice a few hundred years from then, the son of David, ¿Han notado ustedes que algunos centenares de años después, el hijo de David, being spit upon in the streets, and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, siendo escupido en las calles, estuvo sobre el mismo cerro, contemplando a Jerusalén, un rey rechazado, y clamó, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen did her brood, but you would not. Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte, como la gallina, a sus polluelos, debajo de sus alas, y no quisiste? He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever. Él nunca cambió su naturaleza, porque Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. God was made flesh in order to die to redeem us from sin. Dios fue hecho carne para así poder morir y redimirnos del pecado. That's why he changed himself to be a man. Por eso es que se cambió para ser hombre. We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Vemos en San Juan 12:20 que los griegos habían oído de él. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Ahora, no hay hombre que pueda oír de él que a la vez no arda su corazón por verle. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him. Como Job y los profetas de la antigüedad, todos querían verle. So this Greek came to see him. Entonces estos griegos vinieron a verle. They came to Philip, which was of Bethesda, and said, Sir, we would see Jesus. Llegaron con Felipe, el cual era de Bethsaida, y le dijeron, Señor, deseamos ver a Jesús. The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. Los griegos querían verle, pero no podían verle porque él estaba en el templo de su humanidad. God was in Christ reconciling the world to himself. Dios estaba en Cristo reconciliando el mundo a sí mismo. Now we find that in this, these Greeks could not see him. Ahora, hallamos en esto, estos griegos no le podían ver. And notice the very words that Jesus expressed to them afterwards. Y noten las palabras que Jesús les expresó después. He said, except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone. Él dijo, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. In other words, they would never be able to see him in the change, in the mask that he was in then, because he was
veiled in human flesh. En otras palabras, ellos jamás podrían verle a él en ese cambio, en la máscara en que estaba entonces, porque él estaba velado en carne humana. But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. Pero cuando este grano de trigo cayese en tierra, entonces produciría a todas las razas. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall. Él fue enviado a los judíos, desde luego, en aquel tiempo, pero este grano de trigo tenía que caer. Veiled God in human's flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers. Dios velado en carne humana, oculto de los incrédulos, pero siendo revelado a los creyentes. In John 1, En Juan capítulo 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. and the Word was made flesh and dwelt among us. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. And we beheld him, the only begotten of the Father, full of grace. Y le vimos, el unigénito del Padre, lleno de gracia. Now, in the beginning was the Word. Ahora, en el principio era el Verbo, o sea, la palabra. A word is a thought expressed. Una palabra es un pensamiento expresado. In the beginning, he wasn't even God. En el principio él ni era Dios. Now, our English word today, God, means an object of worship. Ahora, nuestra palabra Dios, en inglés, el día de hoy, significa un objeto de adoración.